Lo que hay que hacer es prepararse para responder de manera adecuada a las condiciones que se van a presentar. Vamos a hablar, Pedro, sobre el cambio climático y cómo podemos hacer para mitigar el impacto. Estamos en la comunicación con Pedro Ferraz, consultor en gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Señor Ferraz, muy buenas noches. Buenas noches, Tatuca. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos sobre este tema bastante importante. Y quiero partir por lo que pasó el día de ayer, entiendo, no solamente en el Perú, sino también en todo el mundo, con este incremento de la temperatura promedio que se ha registrado en todo el planeta y que ayer ha marcado un hito histórico respecto a estos grados alcanzados, 17.18 grados centígrados, que según se señala, ha sido la más alta temperatura de los últimos tiempos registrados, reitero, en todo el planeta. Así es. Este es uno de los temas que nos permite evidenciar la presencia del fenómeno del Niño, por un lado, pero también la recurrencia del fenómeno del Niño nos permite pensar en la relación que esto tiene con el cambio climático, ¿no? Son dos eventos paralelos, diría, ¿no? Señor Ferraz, me gustaría que la gente pueda reflexionar, porque algunas personas solo relacionan el cambio climático, el fenómeno del Niño, con más calor, ¿no? Con aumento de temperatura. No se dan cuenta de que eso tiene un impacto económico y un impacto en la salud pública, como ya lo hemos vivido con el caso del dengue. ¿Cómo mitigar el impacto? ¿Cómo tienen que trabajar todos los niveles del Estado, gobiernos locales, regionales, centrales? Exitosa. Así es. El problema del fenómeno del Niño, así como el cambio climático, pero en este contexto actual del fenómeno del Niño, tiene efectos tremendos en lo que es la agricultura, por un lado, la producción agrícola, y en general la producción, porque cambian las condiciones del clima y cambian también los requerimientos de alimentación, de ropa y demás, ¿no? Pero sobre todo con la agricultura que digamos, el incremento de la temperatura lo que hace es distorsiona, modifica, altera fuertemente la producción agrícola y genera pérdidas tremendas como las que estamos empezando a ver y que se pueden, de hecho, deben agravarse en los próximos meses. De otro lado, tenemos el tema de la salud, como usted bien dice, y hay dos dimensiones. Bueno, el tema de la salud como tal, por la ocurrencia o la presencia de varias enfermedades virtualmente epidémicas, ¿no? Estamos experimentando, por ejemplo, todo el problema del dengue, donde las cifras de fallecimientos son altísimas en comparación con otros periodos, ¿no? Si mal no me equivoco, solamente en Piura superan los 125 personas que han fallecido hasta hoy, ¿no? Entonces, el tema de la salud es fundamental y hay que tomar medidas para enfrentar el problema de la salud, para enfrentar el problema agrícola, el problema de la producción en general, las pérdidas económicas en la agricultura y las pérdidas económicas en la industria en general, y también los grandes retos que enfrentamos frente a la inminencia del cambio climático, perdón, del fenómeno del Niño, y la necesidad de estar preparados ante la eventualidad de las inundaciones, los huaicos, los deslizamientos, y por qué no decirlo, ojalá que me equivoque, pero también en el escenario de Ancash y de Cusco, los aluviones, ¿no? No hay que olvidar que la ocurrencia de los aluviones, con excepción de 1970, han estado asociados al incremento significativo de la temperatura en la región Ancash, sobre todo, ¿no? Entonces tenemos varios problemas por delante, pero también en el caso de los riesgos
huaicos, inundaciones y deslizamientos, ya no tenemos tiempo para reducir los riesgos. Lo que hay que hacer es prepararse para responder de manera adecuada a las condiciones que se van a presentar. Algunas medidas se pueden tomar, pero en general la mayor parte de ellas son de carácter temporal o provisional, ¿no? No podemos Usted nos señala hacer que grandes no hay, obras de reforzamiento. claro, en ese punto, no Perdón. hay tiempo suficiente para hacer obra de infraestructura de más envergadura, solamente un trabajo de desclimatación de ríos, limpieza de cauces, defensa ribereña, colocación de geomallas. Solamente para esas labores de mitigación inmediata nos alcanza el tiempo. Así es, en buena parte sí, es muy poco lo que se puede hacer en tan poco tiempo, sobre todo pensando en todo lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el que se crea la reconstrucción con cambio ¿Mm? y lo que se ha avanzado a ese Exitosa. nivel. El problema tiene que ver también con la necesidad de tomar estas medidas para limpiar los canales de riego, reforzar las defensas ribereñas, Ujú. eh, y también los sistemas de drenaje. No es fácil pensar que se puedan ejecutar muchas obras o obras significativas de sistemas de drenaje nuevos, pero por lo menos se debe hacer la limpieza de los drenes y el reforzamiento de los mismos en las zonas donde hay, como es el caso de Piura, como bueno, en general, en parte Tumbes, pero sobre todo Piura, que el sistema de drenaje existe, pero que no es suficiente, como hemos podido ver, lo avanzado en reconstrucción con cambio se ha perdido los últimos, en el transcurso de este año por las inundaciones, ¿no? El dren que se construyó en la ciudad de Piura ha sido afectado, destruido. Igualmente, los avances en Trujillo, en La Libertad, han tenido también problemas y no van a estar en condiciones de ser útiles para enfrentar lo que se viene, ¿no? Senami ha Y mencionado. finalmente el tema de la sequía, Ujú. ¿no? Generalmente reaccionamos muy lentamente cuando se trata de la producción campesina, de los sectores rurales, en la medida en la cual no tienen la misma visibilidad porque están lejos de las ciudades principales, y sin embargo las condiciones que ellos están ya atravesando son realmente preocupantes y las situaciones que se viene por delante es mayor. Hay que revisar las estrategias de respuesta y también de protección financiera. El Estado Exitosa. peruano desde ya, hace ya años tiene los seguros catastróficos, pero el monto de los seguros es poco significativo, no permite compensar suficientemente, pero ahí hay un reto que podría inyectarse recursos para que los seguros sean ampliados ante la presencia del fenómeno del niño, con fondos del Estado o créditos, ¿no? Contingentes, ¿no? Así es, y Senami ya anunció que el fenómeno del niño global va a incidir más en el sur y en el centro de nuestro país, pero como usted ya ha mencionado, no escapa que el norte sea afectado. ¿Cómo trabajar de la mano con la empresa privada, que tenemos entendido que ya vienen haciendo planes de contingencia? Así es. De hecho, hay en el caso de las varias iniciativas muy interesantes. Recientemente he estado en Independencia, en el Distrito de Independencia, donde se desarrolla un esfuerzo ya de varios años de estabilización de taludes, o sea, lo que son, digamos, forestación de laderas que van a proteger, que van a permitir proteger significativamente a la población cercana de Independencia frente a eventuales lluvias y deslizamientos. Y esto se está haciendo también con aporte de la empresa privada en la zona de Independencia. Hay empresas importantes que están aportando, tanto para lo que tiene que ver con los parques estos eh, forestales, como también lo que tiene que ver con la reducción en general
la contaminación, ¿no? Entonces hay programas significativos que se están llevando a cabo en el Distrito de Independencia y también en otros distritos de la zona norte, del cono norte del país, ¿no? Ahí se evidencia más presencia del sector privado, ¿no? Ahora, sin embargo, también se está anunciando desde la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas de que el mundo tiene que prepararse para un calor más extremo. Si aterrizamos este tema aquí en nuestro país, ¿de qué forma podemos enfrentar desde ahora? Porque este escenario de lluvias, ese escenario de sequías, el escenario de huaicos, desbordes, va a seguir registrándose de manera progresiva. ¿Cómo comenzar a adaptar nuestro país a esa condición climática que se va a presentar cada vez más frecuente? Ya. Bueno, en principio, un dato interesante recordar que el anterior fenómeno del Niño, de acuerdo a la información de los organismos internacionales, se dio en el año 2015 y 2016. Fue el Niño más fuerte a nivel global, anterior posterior al del 1998. Y ese Niño tuvo consecuencias muy limitadas en términos de inundaciones en el Perú. Cuando ya terminó el Niño al año siguiente, el año 2017, tuvimos el Niño costero. Pero el año 15 y 16 lo que teníamos fuertes problemas de sequía en el país que causaron grave afectación. Pero sin embargo, como se había anunciado la presencia del fenómeno del Niño, se desarrollaron una serie de iniciativas importantes para tratar de enfrentar o mitigar sus efectos, ¿no? De un lado se movilizó el Estado, el gobierno, creo, para promover la preparación de la población. En este caso, recuerdo que tuvimos la posibilidad de participar en eventos que se hicieron en todas las regiones del país para capacitar y asesorar a los periodistas en los temas que tenían que ver con cómo prepararse frente a las posibles lluvias e inundaciones. Y esto, el mensaje principal es que esta preparación tiene que implicar necesariamente a la población organizada. Y hay que organizar a la población que no lo está. Entonces, ese es un aspecto central. Pero como usted bien dice, el problema no solamente tiene que ver con lo inmediato, sino que vamos a vivir durante los siguientes años los efectos del cambio climático y por lo tanto no solamente mayor recurrencia de fenómenos El Niño, sino también mayores problemas en general de variabilidad climática extrema. Y a ese nivel es necesario el trabajar en la reducción de riesgos, pero esto, como digo, es un reto de mediano y largo plazo. En el contexto posterior al fenómeno del Niño costero del 2017, presentamos en Palacio de Gobierno, recuerdo, la propuesta para que no se tome solamente las medidas en las zonas donde son afectadas, por ejemplo, en Piura, en la ciudad, sino que era necesario tener un enfoque de cuencas, es decir, tener una mirada estratégica para reducir los riesgos de las inundaciones desde las cabeceras de las cuencas, de las partes altas, en las partes medias y las partes bajas. Bien. Esto implicaba, evidentemente, estudios más especializados, pero que lamentablemente solamente se han quedado muchas veces en estudios, pero es necesario retomar todo esto como bien lo vienen haciendo otros países. Señor Ferradas. Hemos estado con la comunidad andina compartiendo experiencias en otros países como Colombia, como Chile, como Bolivia. Bien, le agradecemos su participación. Gracias por responder nuestro llamado.